Hola a todos familia y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a intentar determinar si Bitcoin ya ha tocado fondo. Y bueno, pues para ello vamos a vamos a ayudarnos de diversas métricas on-chain. Son métricas que están sacadas directamente de la blockchain. Así que bueno, vamos a ayudarnos a establecer si Bitcoin ha tocado fondo o no con estas métricas y bueno, pues al finalizar el vídeo os daré yo mi opinión, basado pues en otro tipo de factores, de si aún habiendo visto estas métricas on-chain que os acabo de comentar, si yo personalmente creo que Bitcoin ha tocado fondo o no, ya que aunque las métricas on-chain nos digan una cosa, no tienen por qué ser 100% reales, por lo que no hay que hacer caso 100% a estas métricas on-chain, pero sí que son de muchísima ayuda, ya que estos datos son muy fiables y a la hora de analizar el mercado y de ver si ha tocado fondo o no, muy seguramente estén en lo cierto en muchas ocasiones, pero recordemos que no en todas, porque no hay una fórmula que dictamine que 100% hayamos tocado fondo o que 100% no hayamos tocado fondo. Así que vamos a meternos con el vídeo en cuestión. Antes de nada, recordarte que si eres miembro del canal o si no eres miembro del canal, te agradecería que me dejases un buen like, y que si no eres miembro del canal te unas para que nuestra familia pueda seguir creciendo y así seguir trayendo contenido de calidad, contenido diverso de diversas cosas, tanto análisis técnico, fundamental, métricas on-chain y todo este tipo de contenido. Así que sin más, nos metemos con el vídeo. Tal y como vemos por pantalla, vamos a analizar una noticia donde salen las tres métricas on-chain que vamos a analizar. Esto luego lo vamos a analizar, que es el precio de Bitcoin, que es uno de los parámetros por los que yo determino que ya lo vamos a ver al final para que no quede nada en el tintero. Y la primera métrica on-chain que vamos a ver sobre si Bitcoin ha tocado o no fondo es la siguiente, es la puntuación MVRVZ de Bitcoin, la cual evalúa los estados de sobrecompra y de sobreventa de Bitcoin basándose en el valor del mercado y justo. Esto podría ser, si hablamos de estados de sobrecompra y de sobreventa, parecería un RSI, un índice de fuerza relativa, o en inglés Relative Strength Index, pero no es lo mismo, ya que vamos a meternos vamos a meternos para que lo veamos más claramente. La línea negra es el precio de Bitcoin y la línea, la naranja es la línea que evalúa los estados de sobrecompra y de sobreventa de Bitcoin. Y por lo cual, si nos fijamos, cada vez que Bitcoin hace máximos históricos, como puede ser, por ejemplo, en este punto que estoy señalando aquí, en este punto que estoy señalando aquí, en este punto que estoy señalando aquí, o por ejemplo en el último máximo histórico que tuvimos, que es por esta zona, vemos como cada vez que Bitcoin hace máximos históricos concuerda exactamente con que la línea amarilla o naranja, según la veáis, se mete dentro de este cuadrado, de este rectángulo rojo. Vemos que aquí hay un rectángulo rojo y cada vez que Bitcoin hace máximos históricos sube esta línea amarilla hasta meterse dentro del dentro del rectángulo rojo, o incluso superándolo. Vemos como en el último máximo histórico se metió y que ahora actualmente se encuentra muy por debajo de eso, y muy por debajo, que es lo que nos interesa a nosotros, dándonos una opción a que el precio de Bitcoin está ya sobrevendido y que podemos tener un rebote al alza, es decir, que hayamos tocado fondo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la verdad es que no está muy bien establecido, pero aquí abajo donde estoy pintando yo hay un rectángulo, al igual que aquí está en rojo, aquí lo tenemos en verde, y vemos como cada vez que el precio del MVRV, que es la línea naranja, toca eso, en este punto lo toca, 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 y ahora lo está tocando. Cada vez que lo toca suele tender a rebotar muchísimo el precio, ya que tal y como vemos por ejemplo en esta zona de aquí, el precio está aquí exactamente, y mirar dónde está, justo en la zona verde que os acabo de comentar, y el precio rebotó. Actualmente estamos en la zona verde y si pasa lo que ha pasado en el futuro, podemos ver que
podemos establecer que a lo mejor Bitcoin ya ha tocado fondo, ya que bueno, pues podemos verlo perfectamente aquí, por ejemplo, en el año 2015, que esto fue, bueno, pues uno de los bear market que tuvimos anteriormente. Vemos como el precio de Bitcoin se metió, bajó muchísimo, y el MRV, que es la línea naranja, se mete exactamente en el triángulo, bueno, en el rectángulo en la línea verde que tenemos aquí debajo. Así que bueno, ya tenemos una métrica on-chain que nos dice que bueno, que el precio de Bitcoin ya puede haber tocado fondo. Si seguimos, nos vamos a meter en otra métrica on-chain que también nos establece que Bitcoin ha tocado fondo. Esta, bueno, pues es la métrica del riesgo de reserva, que evalúa la confianza de los holders del token a largo plazo. Bueno, pues esto lo vamos a ver porque es bastante sencillo. Vamos a establecerlo, vamos a aumentarlo para ahora. Bueno, pues al igual que en la otra, tenemos dos líneas. Por un lado el precio de Bitcoin en la negra, y por otro lado lo que viene siendo el reserve risk, lo que viene siendo, ¿cómo decirlo?, la confianza del holder acompañada del precio de Bitcoin, es decir, la confianza del holder en cuanto al precio de Bitcoin en ese momento, ¿vale? Pues vamos a analizarlo. Esta es la que os acabo de comentar, la confianza del holder, y la otra viene siendo el precio de Bitcoin. Y vemos como cada vez que el precio de Bitcoin hace máximos históricos, como por ejemplo en esta zona de aquí, que es la que estoy redondeando con el ratón, vemos que el precio de Bitcoin está en máximos históricos. Vemos como la confianza de Bitcoin, la confianza de los holders de Bitcoin se mete en este rectángulo rojo, en esta línea roja. Quiere decir, cuando se mete en esta línea roja, quiere decir que los holders de Bitcoin tienen miedo, es decir, que ya no confían tanto en el activo porque está demasiado sobrecomprado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues según se mete, como estamos viendo, según se mete en este rectángulo rojo, el precio retrocede y se vuelve a meter en el rectángulo, en la línea verde que tenemos aquí abajo. Tenemos línea abajo verde y línea roja arriba. Línea abajo verde significa que los holders de Bitcoin confían en el proyecto y que están acumulando, es decir, que están comprando mucho Bitcoin para posicionarse en el largo plazo. Y cuando se mete en esta línea de aquí, cuando se mete en lo que viene siendo la franja roja, quiere decir que los holders ya no confían tanto en el activo porque lo ven muy sobrecomprado y creen que puede venir una fuerte bajada en el futuro. Tal y como vemos aquí, bueno, pues se encontraba en territorio, en el territorio rojo, que es en el territorio donde la confianza está por los suelos. Vemos como el precio retrocede, se mete, pues en la zona donde los holders empiezan a confiar otra vez en el proyecto, no a confiar, sino que no tienen tanto miedo de que el precio se desplome, empiezan a acumular Bitcoin y pues vemos como luego tiene otro repunte. Y lo más importante es analizarlo a día de hoy. A día de hoy, como vemos, estamos en la zona verde, es decir, en la zona donde los holders, donde la gente empieza a acumular, empieza a confiar en el proyecto a largo plazo porque lo encuentran muy sobrevendido. Y pues esto lo que hace es que acumulen mucho Bitcoin pensando siempre en el largo plazo. Por lo cual, la acumulación de Bitcoin en este sentido, en esta franja de aquí, quiere decir que es otra métrica on-chain que nos dice que podemos haber tocado fondo en Bitcoin. Sí que es verdad que podemos ver como el precio actualmente, como la línea amarilla actualmente prácticamente está un pelín por debajo de lo que viene siendo la franja esta que hemos dicho verde. O sea que quiere decir que como en este punto de aquí también bajó un poquito por debajo de esa franja verde, lo cual quiere decir que los holders de Bitcoin están acumulando, posicionándose para el largo plazo, pensando que ya hemos podido tocar fondo. Vamos a analizar ahora la última métrica on-chain antes de deciros yo lo que yo pienso que puede pasar en el futuro próximo. La última métrica es la métrica del múltiplo Powell en Bitcoin. Esta refleja la relación entre la emisión diaria de Bitcoin en dólares estadounidenses y la media móvil de 365 días del valor de la emisión diaria. Vamos a meternos para verlo más detalladamente. Si nos metemos aquí, vemos como otra vez tenemos dos líneas de tendencia. La primera, la del precio de Bitcoin, y la segunda, la del Powell múltiple, el múltiplo de Powell.
que, como hemos dicho, refleja la relación entre la emisión diaria y el valor de Bitcoin. El valor de Bitcoin, como vemos, cada vez que hace máximos históricos se mete otra vez en la franja, en la franja esta que hemos visto aquí, que está comprendida entre los 4 puntos y los 8 puntos. Vemos como en esta zona de aquí, en el 2018, cuando Bitcoin marcó un máximo histórico, la franja naranja, que es la del múltiplo de Powell, disculpad, subió hasta la franja roja. Cuando el Bitcoin ya no estaba en máximos históricos y retrocedió hasta mínimos históricos, se metió haciendo un fondo en lo que viene siendo la franja verde que tenemos aquí debajo. Esto, bueno, pues nos indica, por así decirlo, la relación entre el precio de Bitcoin, como estamos viendo que cuando se sitúa en máximos históricos, el múltiplo de Powell se sube hasta la zona roja. Actualmente lo vemos como se está empezando a volver a meter en esta franja verde, lo cual quiere decir que el precio de Bitcoin puede estar tocando fondo, y como vemos, pues cada vez que Bitcoin hace máximos históricos, como puede ser en esta zona de aquí o como puede ser en esta zona de aquí, el múltiplo de Powell sube hasta la franja roja. Sí que es verdad que en el último y máximo histórico que hicimos, el precio no llegó del todo a estar en la franja roja, pero bueno, sabemos que, como hemos comentado al principio de este vídeo, todos los indicadores tienen fallos, es decir, ahora vuelvo a poner la pantalla, pero bueno, quería dejar claro que no todos los indicadores tienen por qué acertar siempre al 100%. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos y hay que, hay que adjuntarlos a nuestros análisis que hagamos en Bitcoin. Estos son análisis, son métricas on-chain para determinar si Bitcoin ha tocado fondo o no. Yo, en lo personal, como os he comentado antes, os voy a decir lo que pienso. Sí que es verdad que estas métricas on-chain están muy bien, sí que es verdad que muchas de ellas, pues la verdad es que aciertan prácticamente el 100% de las veces. Sin embargo, como hemos visto ahora mismo, no todas aciertan el 100% de las veces, y yo creo, en lo personal, que el precio de Bitcoin todavía no ha caído todo lo que tiene que caer. Es decir, yo creo que todavía, no sé si mucho o poco, pero todavía tiene que caer algo más, simplemente por los datos macroeconómicos que tenemos, por la inflación que tenemos, por la guerra entre Ucrania y Rusia, por por el tema del gas, por el tema del COVID. Pues hay muchos factores que, desde mi punto de vista, puntos macroeconómicos, creo que todavía la bolsa, aparte la bolsa tradicional, tampoco creo que haya tocado fondo, pero vemos como todos los mercados están retrocediendo, y Bitcoin y en general las criptomonedas no va a ser un mercado que se quede alejado de este. Es decir, que yo creo, sin irnos más lejos, que Bitcoin va a seguir cayendo. Es más, si nos metemos aquí, vemos como, para que veáis que, por ejemplo, la gente sigue confiando y sigue acumulando Bitcoin en el largo plazo, uno de los datos más claros y una de las métricas on-chain más claras que hay son los saldos de los exchanges. Cuando vemos, por ejemplo, aquí lo vemos claramente como, vamos a leerlo, las 19 plataformas, esto lo que hace es acumula las 19 plataformas de los exchanges que tienen Bitcoin en sus carteras, y establece si hay más salidas diariamente o más entradas de Bitcoin. Aquí, como podemos ver, la última fecha en la que los exchanges terminaron el día con más Bitcoin de los que empezaron con respecto al mes anterior fue el 8 de octubre. Es decir, cada vez existen menos Bitcoin. Voy a poner mi cara, es decir, cada vez existen menos Bitcoin en los exchanges. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto la verdad es que es un claro indicador de que la gente está acumulando Bitcoin en el largo plazo. ¿Por qué? Cuando tú compras en los exchanges, váyase pues KuCoin, Binance, Kraken, en la que tú quieras comprar, y sacas tus Bitcoin que has comprado de ese exchange y los sacas fuera de ese exchange, hay dos razones. Una, porque vayas a operar en DeFi, cosa que si lo haces es porque crees en ese proyecto, pues bueno, excepciones, pero por lo general es porque crees en ese proyecto. Y otra, que es la que mucha gente hace, sobre todo con Bitcoin, es llevarlo del exchange recién comprado a la wallet fría. Es lo que hago yo, por ejemplo. Compro en Binance, por ejemplo, y me lo llevo al Ledger, me lo llevo a la wallet fría, al hardware, donde los Bitcoin nadie los puede tocar y los mantengo ahí durante mucho tiempo. Por lo cual, cuando los Bitcoins salen de un exchange
a un ledger, a una cartera fría o a otro sitio, es decir, que salgan de los exchanges, es porque pretendes mantenerlos al menos en un periodo de tiempo medio, es decir, un periodo de tiempo pues bastante largo en el tiempo. Por consiguiente, si hacemos lo inverso, si sacamos de la wallet fría, por ejemplo, si yo mis Bitcoin los saco de la wallet fría y los meto a Binance, no es para dejarlos en Binance ahí y ya está, no, es porque tengo intención de venderlos. Bueno, pues vamos otra vez a la pantalla. Como vemos, hemos visto que, bueno, que el último día donde los exchanges terminaron con más Bitcoin de los que empezaron fue el 8 de octubre. Y si bajamos aquí, bueno, esto es bastante, esto es un gráfico bastante a destacar, y bueno, podemos ver cómo el saldo total de los exchanges al principio, bueno, era algo más así de 2.34 millones el 19 de octubre, y actualmente en septiembre teníamos 2.46 millones. Bueno, pues vemos como la línea naranja que estamos viendo por aquí son los Bitcoin que tienen los exchanges, y vemos como cada vez van teniendo menos. Mirad hasta dónde hemos llegado. Actualmente estamos aquí, voy a ampliarlo un poco, actualmente estamos aquí y vemos como cada vez los exchanges van teniendo menos Bitcoin disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como he comentado, cuando sacas los Bitcoin de un exchange para llevarlo a una wallet fría, por ejemplo, es porque pretendes holdearlos en el largo plazo, es decir, porque pretendes mantenerlos durante un tiempo hasta que se revalorice a lo que tú pienses, y ya entonces volver a meterlos en el exchange para venderlos y sacar una alta rentabilidad. Bueno, pues esto es lo que yo quería mostraros. Bueno, esto es una de las cosas que yo quería mostraros. Ahora os voy a decir el por qué yo creo, por lo menos actualmente, que Bitcoin va a retroceder todavía aún más, y os lo voy a poner pues por aquí mismamente. Bueno, pues actualmente el precio de Bitcoin está haciendo lo que viene siendo este patrón. Como vemos, es un patrón que viene establecido. Esto ya lo hemos visto muchas veces en análisis técnicos de Bitcoin que hacemos a lo largo de la semana. Si no quieres perderte estos análisis, suscríbete y dale a la campanita y un buen like. Vemos cómo el precio de Bitcoin tiene una fuerte resistencia, que es esta diagonal bajista que tenemos aquí, y un fuerte soporte en los 18.800 dólares, más o menos en esta zona de aquí. Cuando venimos de este tipo de patrones, un patrón de caída, un patrón, como vemos, es un patrón de caída con una acumulación como esta, el siguiente punto, el siguiente movimiento suele ser un movimiento hacia abajo, hacia tocar pues nuevos mínimos históricos. Es más, si nos metemos en esto de aquí, que lo tenía pensado para vosotros, vemos como en este punto de aquí, un momento que lo voy a ampliar, vemos como justamente, ahí, vale, vemos como justamente este de aquí, vemos como justamente lo que viene siendo este patrón de aquí es exactamente el que tenemos en el que acabamos de ver. Una caída, un precio que se está acumulando. ¿Y qué pasa al final? Que acaba rompiendo el soporte y yéndonos para abajo. ¿Quiere decir que esto va a pasar 100%, que vamos a tener este patrón? No. Obviamente no quiere decir tanto el análisis on-chain como la gráfica que acabamos de ver, como el patrón que acabamos de ver, no quiere decir que esto vaya a pasar el 100% de las veces, pero sí que es verdad que si has visto mis vídeos solemos analizar este tipo de patrones y al 80 o al 90% de las veces funcionan. La verdad es que son bastante útiles para saber si comprar ahora o esperarnos a que el precio baje un poco más. Yo en mi caso, como sabéis, estoy esperando, yo ya compré Bitcoin en los 18.800 dólares, ahora estoy esperando a que haya una bajada para seguir acumulando Bitcoin en el largo plazo. Me gustaría saber qué opinas tú acerca de lo que hemos visto acerca de estas métricas on-chain, y también me gustaría que me dijeses si piensas que Bitcoin va a retroceder, si hemos tocado fondo ya, o si por consiguiente crees que, bueno, que ya, como he dicho, hemos tocado fondo y que nos vamos hacia arriba. Déjamelo en los comentarios porque estoy bastante interesado, deja un buen like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.